A continuación, le vamos a hablar sobre las hernias ventrales. Las hernias ventrales son sacos que se forman cuando el recubrimiento interior de su vientre se sale a través de un orificio en la pared abdominal. Las hernias ventrales a menudo suceden en lugares donde alguna vez se realizó un corte o una incisión quirúrgica. Este tipo de hernia también se denomina hernia laparotómica. La alta incidencia de hernias de la pared abdominal, entre las que se incluyen las eventraciones, convierte a esta patología en un importante problema de salud pública en todo el mundo. En cuanto a su epidemiología, se calcula que la frecuencia de la hernia incisional o eventración está entre el 12 al 15% de todas las laparotomías efectuadas, aumentando su frecuencia hasta el 23 y 40% en caso de que exista infección añadida de la herida quirúrgica. Se considera que en un hospital general, el porcentaje de cirugía de pared abdominal es de un 12 al 15%, correspondiendo aproximadamente el 7% a hernias incisionales. En cuanto a la anatomía, la pared anterior del abdomen está formado por 4 pares de músculos que se extienden desde la caja torácica a la pelvis. 3 de ellos son músculos planos, como lo son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el músculo transverso. Estos forman los flancos del abdomen. Y el cuarto músculo tiene una disposición vertical, que es el recto, y se encuentra en la cara anterior. Los músculos transverso y oblicuo interno tienen una inserción común mediante el tendón conjunto. Estos músculos tienen como función principal proteger las vísceras abdominales. También participan secundariamente en los movimientos de flexión y rotación del tronco y sus auxiliares en el movimiento de la respiración, digestión, micción y el parto. Los músculos rectos del abdomen es el principal músculo de la cara anterior del abdomen. La mayor parte del músculo está envuelto por un estuche formado por la aponeurosis de los 3 músculos planos de los flancos, que se denomina vaina de los rectos. Las fibras de la aponeurosis que lo forman se entremezclan con las del otro lado, formando una línea media de la línea alba, que separan las dos porciones del músculo recto del abdomen. A nivel del tercio inferior del músculo no está totalmente envuelto por la vaina, sino que las aponeurosis de los músculos planos pasan solo por delante, originándose un ojal por el que pasa el músculo recto. Este ojal tiene forma de línea imaginaria que existe entre el ombligo y la cresta ilíaca. Por debajo de este arco, la hoja dorsal de la vaina de los rectos solo está formada por la fascia transversalis y el peritoneo. A este nivel, el músculo se va adelgazando hasta su inserción en el pubis, lo que junto a la falta de refuerzo posterior crea una zona débil de la pared por donde pueden aparecer las hernias. A continuación vemos las regiones abdominales. Primero, la región inguinal. La región inguinal comunica la cavidad abdominal con la región genital y con el miembro inferior, permitiendo la salida de estructuras intraabdominales hacia el exterior. Esta región está limitada por el espacio que existe entre el tendón conjunto de los músculos planos del abdomen y el reborde óseo que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la sínfisis del pubis. Está dividida en dos mitades: el ligamento inguinal de Poupart o de Falopio, que es un cordón fibroso que se origina en la cresta ilíaca anterosuperior y se inserta en la sínfisis púbica. Delimita por encima de una región que permite la salida de estructuras que viajan hacia los genitales, por lo que recibe el nombre de región inguinoabdominal o conducto inguinal, y por debajo un área por donde salen las estructuras en su trayecto hacia la extremidad inferior, que se denomina región inguinocrural. Ahora, la región lumbar es la zona ubicada en la parte posterior del abdomen. De la superficie a la profundidad encontramos 4 planos musculares. El primer plano muscular está formado en su casi totalidad por el dorsal ancho. El oblicuo mayor participa solamente en el sector más anterior e inferior de este plano. Su borde posterior conecta con el borde anterior del dorsal ancho, que lo cubre parcialmente a medida que nos alejamos de la cresta ilíaca. El segundo plano muscular está formado por el oblicuo menor, el serrato menor postero inferior y los músculos erectores de la espina. El oblicuo menor forma con los músculos erectores de la espina un ángulo agudo abierto hacia arriba. El tercer plano muscular corresponde a la aponeurosis del músculo transverso, que es el único de los 3 músculos anchos del abdomen que toma inserción en la columna vertebral, en el vértice de la apófisis transversal lumbar. Y el cuarto plano muscular está formado por el músculo cuadrado lumbar.
En cuanto a la región epigástrica, está localizada en la línea media abdominal, entre los 3 centímetros inferiores al apéndice cifoide y 3 centímetros por encima del ombligo. Y la región umbilical, esta es el área que rodea la cicatriz umbilical, se encuentra por debajo del epigastrio, por encima del hipogastrio y entre los flancos derecho e izquierdo. Se encuentra en todo el centro. Esta región contiene el epiplón mayor, el mesenterio, el colon transverso, el intestino delgado y una porción de la aorta torácica. En cuanto a la pared posterior del abdomen, está formada por 3 grupos musculares: anterior, como son el cuadrado de los lomos y el psoas; medio, que es la inserción posterior del transverso del abdomen; y posterior, que son los músculos espinales, serrato menor posterior inferior, el dorsal ancho y aponeurosis lumbar. De esta manera, lo más importante es conocer los puntos débiles de la pared por donde pueden abrirse paso las hernias lumbares. Y tenemos dos: el triángulo de Petit, o también llamado trígono lumbar inferior, formado por el dorsal ancho, el oblicuo externo mayor y la cresta ilíaca. El fondo de este triángulo está formado por el músculo oblicuo interno o menor. Y también tenemos el cuadrilátero de Greenfeld o trígono lumbar superior, limitado por el oblicuo menor, el serrato póster o inferior, el músculo iliocostal y la 12ª costilla. El fondo de este cuadrilátero está ocupado por el músculo transverso del abdomen. Clasificación. La clasificación de las eventraciones puede realizarse en base a distintos criterios, tales como la localización, el tamaño, la recurrencia tras intento de reparación y la reductibilidad del contenido abdominal, entre otros. Aunque en la literatura quirúrgica se han descrito múltiples clasificaciones, ninguna de las propuestas hasta el momento es utilizada de forma rutinaria en la práctica clínica habitual. La clasificación anatómica más empleada es la que se basa en la localización del defecto en la pared abdominal y el tamaño del mismo, y esa es la que vamos a estar viendo. Primero, la localización. En función a la localización se clasifican las eventraciones en mediales y laterales. Eventraciones mediales son las más frecuentes y presentan aproximadamente el 80% de todas las eventraciones. Dentro de este grupo debemos distinguir entre las eventraciones subsifoideas, epigástricas, umbilicales, infraumbilicales y suprapúbicas. Las subsifoideas, también denominadas M1, ubicadas, como podemos observar en la imagen, esta desde el sifoide hasta 3 centímetros caudalmente es donde se ubica. La M2 o epigástrica se ubica desde 3 centímetros por debajo del sifoide a 3 centímetros por encima del ombligo. La M3 o umbilical se ubica 3 centímetros cranealmente y caudalmente al ombligo. Y M4 infraumbilical desde 3 centímetros por debajo del ombligo hasta 3 centímetros por arriba del pubis. Y M5 o suprapúbica desde el pubis a 3 centímetros craneales. Otro tipo de eventraciones es las eventraciones laterales. Este tipo de eventraciones es menos frecuente y representa aproximadamente el 12% del total, pero crea a menudo dificultades para la reparación quirúrgica. Están localizadas entre los márgenes laterales de los músculos rectos del abdomen y la región lumbar, y entre el margen costal y la región inguinal. Se distinguen 4: L1 o subcostal entre el margen costal y 3 centímetros por encima del ombligo. L2 o del flanco entre 3 centímetros por encima y por debajo del ombligo, lateral a los músculos rectos. L3 o ilíaca entre la región inguinal y 3 centímetros por debajo del ombligo. Y L4 lumbar, que es laterodorsal a la línea axilar anterior. Se utilizan en cuanto al tamaño también esta clasificación. Se utilizaron el ancho y la longitud como variable para describir el tamaño de las hernias incisionales. La anchura es la máxima distancia en centímetros entre los márgenes laterales del defecto herniario y la longitud es la máxima distancia vertical en centímetros entre los márgenes craneales y caudales del defecto herniario. Se ha descrito una subclasificación adicional que clasifica estas eventraciones según el tamaño, tomando la anchura como medida. Tenemos W1, que es cuando esta eventración mide menos de 4 centímetros. W2, que es cuando mide de 4 a 10 centímetros. Y W3 cuando mide mayor a 10 centímetros.
Bueno, en cuanto a las hernias epigástricas, vamos a encontrar que aproximadamente un 3 a un 5% de la población presentan este tipo de hernias. Las hernias epigástricas son 2 a 3 veces más frecuentes en hombres que en mujeres. Se localizan entre la apófisis sifoide y el ombligo. Suelen situarse en 5 a 6 centímetros superiores al ombligo. Como las hernias umbilicales, las epigástricas se dan entre las personas con una decusación aponeurótica simple. Se trata de defectos pequeños que suelen causar un dolor desproporcionado a su tamaño, debido a la incarceración de la grasa preperitoneal. Hasta un 20% de los pacientes presentan varias hernias y aproximadamente el 80% se localizan junto al lado de la línea media. En cuanto a sus causas, vamos a encontrar que una hernia ocurre cuando una parte del intestino atraviesa la pared muscular que se supone debería mantener los intestinos en su sitio. Entonces vamos a encontrar que las hernias epigástricas aparecen cerca del centro del abdomen, ¿sí? A lo largo de la línea media, entre la base del esternón y el ombligo. Las hernias epigástricas ocurren debido a un problema en el lugar donde los músculos abdominales de ambos lados se unen entre sí. Esto permite que el tejido graso empuje hacia afuera a través de los músculos, causando dolor y un pequeño bulto. En cuanto a lo que son los bebés, vamos a encontrar que pueden nacer con este problema o este puede ocurrir más adelante debido a la debilidad de la pared abdominal en ese sitio. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar que como principal síntoma de hernia epigástrica podemos encontrar el abultamiento herniario que percibimos en la zona entre el esternón y el ombligo. Este abultamiento además es el que permite al especialista diagnosticar la hernia. En el momento en el que el paciente realiza algún esfuerzo abdominal, esta hernia se hace más evidente. Otro síntoma podemos encontrar el dolor, que este puede ser leve a moderado, haciéndose más intenso en las prácticas de ejercicio, tos, palpitación. En este caso, podríamos decir que el dolor que causa la hernia epigástrica va asociado al esfuerzo que realiza el paciente. Por otro lado, vamos a encontrar que en muchos casos de hernias epigástricas no hay dolor, es bastante asintomático. Sin embargo, se puede ver la protuberancia al realizar el esfuerzo. En algunos casos, la hernia epigástrica puede encararse o estrangularse. Esto se puede quedar atrapada o atorada en el orificio herniario e incluso provocar una falta de riego sanguíneo en la zona. En estos casos, la hernia provoca dolores severos al paciente y es necesario visitar un centro médico porque nuestro paciente va a requerir una cirugía para reparar el problema. En cuanto a la reparación, que esta consiste habitualmente en la escisión del tejido preperitoneal encarcerado y el cierre simple del defecto aponeurótico. Como en las hernias umbilicales, los defectos pequeños pueden repararse con anestesia local. En ocasiones, estos defectos pueden ser de un tamaño considerable y contener epiplón u otras vísceras abdominales. Y para su reparación puede necesitarse una malla. En las hernias epigástricas conviene optar por una reparación anterior, ya que los defectos son pequeños y no es fácil reducir la grasa que se hernia desde la cavidad peritoneal. Bueno, mi nombre es Michelle Jurado y vengo a hablarles sobre las hernias lumbares. Vemos que esta se denomina así a la salida del material del núcleo pulposo a través del anillo fibroso roto.
Esta es la causa más frecuente de lumbociática entre los 20 y 60 años, por su alta incidencia y por las complicaciones laborales que conlleva. En su fisiopatología tenemos que esto va ocasionando fisuras o roturas de las diferentes capas del anillo fibroso. Son los episodios de lumbalgia aguda, que remiten espontáneamente con cierto reposo y tratamiento médico adecuado. Estas roturas se hacen con mucha mayor frecuencia hacia atrás y hacia uno de los lados, por ser la zona más débil del anillo fibroso. Pero cuando se rompe la última capa, la masa de núcleo pulposo se sale de su sitio, encontrando en su camino una de las raíces nerviosas que es aplastada y comprimida contra las paredes óseas que forman el agujero de conjunción, y esto va a ocasionar un cuadro doloroso más intenso y extenso que se corre o irradia hacia una de las extremidades inferiores, pudiendo llegar incluso a los dedos del pie. Se denomina ciática o lumbociática, dado que el dolor va por el trayecto que sigue el nervio ciático. Esto se debe a que las raíces que con mayor frecuencia son comprimidas son la quinta lumbar a la primera sacra, que van a formar la parte del nervio ciático. Es muy característico que el episodio de lumbociática se produzca tras una secuencia de movimientos consistente en flexionar el tronco, coger un peso y levantarlo. Al flexionar el tronco, el material de núcleo pulposo es impulsado hacia atrás y hacia afuera. Tipos de hernia discal. Tenemos varios tipos y estas van a estar dadas según la cantidad de disco herniado, que van a dividirse en herniación parcial y herniación masiva. En la herniación parcial es la más frecuente y consiste en la salida de parte del material del núcleo pulposo hacia atrás y lateralmente. La zona del anillo y del ligamento vertebral común posterior más débil es posterior lateral, comprimiendo la raíz correspondiente a su entrada o en el trayecto a través del agujero de conjunción. Y la herniación masiva, que esta es poco frecuente, sale del núcleo pulposo en su totalidad y a veces también parte del anillo fibroso ya roto. Si la cantidad del material extruido es muy grande, se puede originar un síndrome de cola de caballo. Tenemos, por su clasificación, se divide por hernias posterolaterales, posteromediales y foraminales. Las posterolaterales tenemos que son las más frecuentes, correspondiéndose con lo referido en las hernias parciales. En su forma característica, una hernia lateral va a originar una comprensión monoradicular. En las hernias posteromediales tenemos que suelen requerir un importante esfuerzo flexor en su producción y pueden comprimir el saco dural, dando lugar a un cuadro clínico variable según la localización en altura de la hernia, de su mayor o menor tamaño y de su mayor o menor lateralización. En las hernias foraminales tenemos que el material discal herniado se sitúa en las zonas del agujero de conjunción, pudiendo originar un importante conflicto de espacio a este nivel y dando lugar a un intenso cuadro doloroso ante toda maniobra que implique una movilización de raíces comprimidas. Por la cantidad de material herniado tenemos que se divide en la protrusión discal, la hernia discal y la extrusión discal. La protrusión discal tenemos que esta consiste en el fallo del anillo fibroso en cuanto a su capacidad de contención del núcleo pulposo, aunque aún no se ha roto, y el resultado es que el disco intervertebral hace relieve en la parte posterior del cuerpo vertebral y estrecha el canal vertebral. En la hernia discal consiste en la ruptura del anillo fibroso, aunque el material del núcleo pulposo está contenido por el ligamento vertebral común anterior y el volumen ocupado del canal vertebral es mayor
que en el caso anterior. La extrusión discal es cuando además se rompe el ligamento vertebral común posterior y el fragmento de núcleo pulposo entra en el canal, comprimiendo aún más intensamente la raíz o incluso la cola del caballo. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos que el primer síntoma es el dolor, que puede ser variable en cuanto a la intensidad, localización y distribución. En el 40 a un 60% de los casos debuta un dolor lumbar para luego irradiarse siguiendo el trayecto de la distribución radicular. En un 10% tenemos los casos de dolor que aparece simultáneamente en la región lumbar y en la pierna. El dolor lumbar atribuye a la irradiación del nervio lusca o nervio sinovertebral, que este nervio es una rama de la división primaria posterior de las raíces sensitivas y tras seguir un camino recurrente por el agujero de conjunción que va a descender epiduralmente por parte del anterior canal. En un 30 y 75% de los casos se observan trastornos sensitivos, generalmente en la parte distal del dermatomo correspondiente a las raíces afectadas y suelen apreciarse hipoalgesias, aunque a veces una zona de hiperestesia o disestesia suele tener el mismo valor objetivo. En un 35% de los casos, la exploración objetiva un déficit motor, que se puede dar la circunstancia de encontrar una situación de pérdida de fuerza importante y sin dolor debido a la lesión aún más acentuada de las fibras que forman la raíz. Esta situación es de urgencia en cuanto a diagnóstico y necesidad de tratamiento quirúrgico para evitar una lesión neurológicamente permanente. Entre su diagnóstico tenemos que primeramente es clínico. Hay que tener en cuenta que la clínica y la exploración hacen un diagnóstico de certeza en un 80% de los casos. Se basa en los siguientes datos, que son antecedentes de lumbalgia, incluso con irradiación ciática, episodios agudos de dolor lumbar irradiado hacia una de las extremidades inferiores en múltiples ocasiones tras un esfuerzo. El dolor aumenta con maniobras de Valsalva, tos, estornudo, hipoestesia en las zonas distales del dolor, pérdida de la fuerza en el pie, exploración, hipoestesia en L5 o S1. También tenemos la radiografía de columna lumbar en posición anteroposterior y lateral, que se puede pretender ver la alineación correcta o no de la columna, así como la forma de los cuerpos vertebrales y los espacios entre ellos. La radiografía dinámica de columna lumbar en posición de flexión y extensión del tronco se pretende conocer si hay inestabilidad entre las vértebras que pudieran explicar el origen de la hernia discal y cambiar el tipo de tratamiento quirúrgico más adecuado. En la resonancia magnética tenemos que es la prueba de elección hoy día, nos permite ver con claridad la morfología y relación del disco intervertebral con los componentes anatómicos vecinos. El escáner lumbar, aunque para el diagnóstico de la hernia discal la resonancia magnética es la prueba de elección, en ocasiones los médicos prescriben lo que es un TAC como primera prueba diagnóstica. Tiene menos capacidad diagnóstica que la resonancia, aunque complementa a la resonancia dado que tiene mucha mejor definición en los estudios de la parte ósea. El electromiograma es una prueba simple, aunque molesta, que permite diferenciar la raíz nerviosa afectada a través del estudio de la conducción nerviosa hacia los músculos y se utiliza en los pacientes con una columna lumbar en la que están afectadas ya varios discos y que en la imagen de la resonancia magnética no podemos diferenciar claramente cuál es el disco responsable de la clínica que tiene el paciente. Gracias. Ok, ahora vamos a hablar de lo que son los tratamientos de las hernias. Dentro de esto vamos a encontrar el tratamiento de lo que es la hernia umbilical, que ante una hernia de este tipo, de tipo congénito,
El manejo es expectante durante lo que son los 2 primeros años de vida. Aquí no se va a recomendar la intervención quirúrgica porque el índice de recidivas al manejar pues los tejidos que son muy blandos a esta edad es alto, y porque en algunos pacientes existe la tendencia a un cierre espontáneo, o cuando menos a que el diámetro del anillo pues pueda disminuir sus dimensiones. La recomendación para lo que son las madres solo incluye lo que es la vigilancia y pues sin ningún procedimiento de contención del saco umbilical, porque por desgracia en los infantes, pese a lo que es las tradiciones y costumbres ancestrales, que solo lastiman lo que es la piel umbilical, como es la colocación de lo que es la tela adhesiva con aditamentos como algodón, una canica o monedas para la contención del saco, o también lo que son vendajes abdominales, fajas para hernias, entre otros, lo que van a hacer que pues se produzca dolor, aunque no se ha probado que alteren para bien o para mal la evolución natural de la contracción del anillo umbilical. Cuando se utilizan aditamentos que presionan fuertemente la región, como el uso de fajas que son especiales supuestamente para hernias, pueden surgir inflamación crónica del saco, del anillo y pues también de lo que es el contenido herniario, dando paso a que se desarrolle una complicación por incarceración o estrangulamiento. En general, en una hernia umbilical no se pues que no se haya cerrado al pasar de los 2 años de edad, pues debe considerarse la intervención quirúrgica ya en esta instancia. Pues ya ante la presencia de tejidos más firmes que pues, se van a presentar en la pared abdominal. Es muy importante recalcar que no se indican las técnicas con material protésico en la niñez debido a las consideraciones de contracción de los materiales protésicos, el incremento del niño y el desconocimiento del comportamiento de dichos materiales a muy largo plazo. Bueno, las técnicas deben ser con tensión y se cuenta con varias opciones que pues más adelante voy a mencionar. Bueno, dentro de las técnicas con tensión, estas técnicas generalmente se utilizan, pues en estos procedimientos se utiliza anestesia local, más sedación o bloqueo peridural de acuerdo a las características del paciente. En función del tamaño del defecto y de la presión que deberá soportar, se repara el orificio con material no absorbible según la edad del paciente. Dentro de las técnicas que se utilizan para abordar este tipo de problemas, encontramos lo que es la técnica de borde a borde o cierre simple, que constituye la mejor opción y tiene menores índices de recurrencia. Pues se prefiere que este cierre se haga con surjete continuo sin anclar, ya que aplica la menor tensión a todo lo largo del defecto, más que con puntos separados o en cruz, los cuales nos van a ocasionar un aumento en la tensión de cada sitio del defecto donde se vaya a aplicar. También encontramos lo que es la técnica de Morestin. Aquí pues se utiliza doble línea de sutura para el cierre, se da un primer plano inicial y posteriormente un plano imbricante que protege la primera línea de sutura. Si se advierte mucha tensión en los tejidos, puede agregarse incisiones de descarga paraumbilicales verticales a 2 centímetros del orificio. Vaina del recto en sentido bilateral, sobrepasando con amplitud lo que es la longitud del defecto. En la técnica de Rothschild, donde se tallan aquí 2 colgajos cuadrangulares de las vainas del recto, del músculo recto, y se superponen para cubrir el orificio mediante lo que son suturas en la línea media. Esta técnica pues solo se indica en adultos y pues que en los niños pocas veces se tiene un orificio difícil de cerrar. También vamos a encontrar lo que es la técnica de Mayo. Aquí se superpone con suturas del colgajo superior sobre el inferior, por lo más o menos unos 2 centímetros,
Y hay que destacar que al anudar el primer plano quedan espacios que permiten el reingreso del contenido abdominal entre las dos solapas formadas, condicionando una pronta recidiva. Para evitarlos, se puede cerrar minuciosamente el ángulo formado con una sutura continua que concluye totalmente la cavidad y luego suturar la solapa sobre la cara anterior de la aponeurosis. Esta técnica es la que tiene mayor porcentaje de recidivas. Y por último, de seno, que incluye las técnicas de malla invertida o borde inferior del defecto sobre el borde superior. Y se utiliza cuando hay vísceras pegadas a este colgajo superior. Se lleva a cabo con las mismas precauciones en los ángulos para disminuir en la mayor medida posible las recidivas tempranas. Bueno, en las técnicas de libre tensión vamos a encontrar lo que es la técnica de Rives umbilical. En esta se efectúa la disección del saco herniario y posteriormente la disección del saco preperitoneal, lo cual resulta sencillo en las hernias primarias pero difícil en lo que son las recurrencias. La disección de este espacio deberá ser de al menos 6 centímetros, pero los autores de diferentes literaturas recomiendan una disección menor. Al parecer son con buenos resultados sin que haya evidencia al respecto. Aunque se piensa que con el uso de mallas ligeras sí es suficiente una disección de 3 centímetros más allá de lo que son los bordes del defecto. La disección del espacio preperitoneal y la fijación de la malla para realizar una técnica de Rives en orificios menores de 3 centímetros son extremadamente complejas debido a lo limitado del campo donde se está practicando el procedimiento. Cuando no es posible el paso de un dedo disector, la disección se puede facilitar mediante lo que es la maniobra de disección con gasa húmeda, como se recomienda en la técnica del PHS, que más adelante voy a mencionar, para la hernia inguinal, donde aquí se inserta paulatinamente la gasa y se complementa con una disección roma con la pinza de disección y tijera. Bueno, la malla debe colocarse mediante la técnica de paracaídas o de la sutura de las válvulas cardíacas, donde donde se dan los puntos a la aponeurosis mientras el ayudante de cirugía detiene lo que es exteriormente la malla, regresando el punto en U en cada uno de los cuadrantes. Bueno, ahora después de esto, al tener los 4 puntos cardinales, se retiran y se introduce la malla, anudando cada uno de los puntos al mismo tiempo que se verifica que la malla entre cada 2 puntos quede totalmente extendida. Bueno, una vez fijada la malla, no se requieren más puntos. Después, el cierre del defecto es recomendable y debe usarse una sutura continua con material absorbible o no absorbible, ya eso dependerá del cirujano. Luego debe cerrarse el defecto, el cual tiene una ventaja de que se podrá fijar la cicatriz umbilical con un punto en la forma tradicional. Ahora, si se decide no hacerlo por cuestiones de pensión, deberá tenerse cuidado de que la fijación de la cicatriz umbilical quede alejada del contacto con la malla de polipropileno, ya que esto podría ocasionar una erosión y extrusión. Luego se fijará de preferencia en el borde inferior del defecto un efecto estético, ya que ahora o actualmente el efecto estético es muy importante a la hora de hacer la sutura, en lugar de fijarla en el borde superior. Respecto a la técnica del PHS y UHS umbilical, la disección del saco y el espacio preperitoneal se hace de igual forma que la técnica de Rives. Aquí se toma el dispositivo y se secciona la hoja externa
dejando solo una ceja de 1 centímetro para poder fijarla a los bordes del defecto. Se introduce la hoja interna en el espacio preperitoneal y se corta para reducir su diámetro si es necesario. Posteriormente se va a extender con el dedo o con la pinza de disección en todas las direcciones. La ceja de la hoja externa se fija a la aponeurosis anterior del recto, con 4 a 8 puntos de material reabsorbible. No se cierra el defecto y la cicatriz umbilical y se anclan sobre el borde inferior del defecto herniario sin que quede en contacto con la malla, pues para evitar lo que son fistulaciones en la piel o hacia la piel. Bueno, respecto a la técnica del tapón o cigarrillo de malla, se recomienda para los defectos herniarios de 1.5 centímetros o menores, donde la disección del espacio preperitoneal bajo visión directa es pues más complicado, más difícil. Esta técnica tiene un antecedente en el tapón o cigarrillo de malla usado en la técnica de Liechtenstein, que se utilizaba en hernias femorales. A diferencia del cono, el tapón se elabora con una malla rectangular de aproximadamente unos 4 por 13 centímetros de material ligero. Y se enrolla y se aplica una sutura circunferencial de material no absorbible en la parte central, para darle una especie de forma de reloj de arena, con una base amplia que se fije a los bordes del anillo. Luego se diseca el espacio preperitoneal en la mayor medida posible, pero si esto fuera imposible por lo pequeño del defecto, simplemente se invagina el saco y se inserta el tapón para que la sutura circunferencial de dicho tapón quede justo en el defecto. El tapón se fija a los bordes del defecto con 4 o 6 puntos simples de material no absorbible. Y también se fija la cicatriz umbilical, protegiendo antes el tapón con tejido celular subcutáneo, pues para evitar que toque la piel de la cicatriz umbilical. Bueno, y finalmente lo que es la técnica en H o técnica de Celdrán se utiliza para el tratamiento de hernias umbilicales o epigástricas con defectos de 1.5 a 5 centímetros. Aquí el saco herniario y el espacio preperitoneal se disecan de la misma manera que se utiliza en la técnica de rives umbilical. Y esta técnica tiene el inconveniente de que las bandas centrales en el espacio preperitoneal crean el efecto de tapón, pero dejan descubiertas las partes laterales que solo se cubren con lo que es la malla a manera de parche, lo cual origina que las hernias recurran con hernias intersticiales a través de dichos espacios. Además, la mayor parte de la malla quedará en contacto con el tejido celular subcutáneo. Respecto a las técnicas laparoscópicas, podemos encontrar lo que es la técnica IPOM o Intraperitoneal Onlay Mesh, por sus siglas en inglés. Es la técnica habitual pues para la reparación laparoscópica de las hernias ventrales e incisionales. Se aplican los mismos principios de liberación del contenido y adherencia, se emplean mallas con material antiadherente y la fijación se hace con puntos transcutáneos y grapas. Las ventajas consisten en la posibilidad de reparar o reforzar la línea media cuando también existe diástasis de los músculos rectos con una malla de mayor tamaño. La recuperación más rápida permite una reincorporación a las actividades habituales y laborales, y pues tiene una menor incidencia de infección de herida, pero sin embargo tiene una incidencia mayor de seromas, y su inconveniente es la invasión de la cavidad abdominal, el uso casi obligado de anestesia general, la imposibilidad de fijación estética en la cicatriz umbilical y pues los costos mayores. Entonces pues es algo que generalmente no se practica.
Ahora, es raro que las hernias epigástricas sufran estrangulamiento, pero sí pueden ocasionar más dolor que otros tipos de hernia, que si bien no es incapacitante, pero puede ser molesto. Por lo general deben programarse a cirugía electiva en cuanto éstas sean diagnosticadas. Esta intervención puede llevarse a cabo mediante una cirugía convencional o una cirugía laparotomía. La técnica abierta convencional puede efectuarse con anestesia local mediante un bloqueo de los nervios intercostales, pues es más económica y tiene una curva de aprendizaje corta y no hay una invasión de la cavidad peritoneal. Puede hacerse una incisión transversa en la piel, exactamente sobre el saco para mejorar resultados cosméticos, pero solo se recomienda efectuarla cuando el defecto aponeurótico sea pequeño y la exploración ecográfica previa indique que no existen más defectos en el resto de la línea alba, ya que pues, hasta el 20% de los casos puede presentar defectos múltiples. Si no se cuenta con una ecografía previa o el defecto es mayor de 3 centímetros, se recomienda efectuar una incisión vertical sobre el saco herniario. Ahora, cuando se aborda el saco, se hace una disección hasta el borde aponeurótico y con el electrocauterio se circuncida dicho borde para acceder al espacio preperitoneal y reducir el saco. En ocasiones es más fácil extirpar la grasa preperitoneal que protruye que reducirla. Bueno, por lo general los anillos tienen fibras disociadas y no existe un borde nítido. Si no se cuenta pues con una ecografía previa, pues debe ampliarse el anillo para permitir el paso de un dedo y disecar el espacio preperitoneal y entonces llevar a cabo una exploración digital arriba y abajo de la línea media en busca pues de otros defectos. En caso de que estos existan, habrá que unirlos en uno solo si no hay mucha distancia entre ellos. Ahora, cuando la distancia entre ambos defectos es mayor de 1.5, se prefiere no unir los defectos y que este puente de aponeurosis sirva de soporte para la malla. Cuando hay indicios de que algún órgano intraabdominal está comprometido, se abre el saco para explorar la cavidad y cerciorarse de la viabilidad de los elementos atrapados en la hernia. En los defectos menores de 1.5 se puede efectuar un cierre primario simple con sutura no absorbible y pues al tomar al menos 1.5 centímetros de aponeurosis de tal modo que la línea de sutura quede en forma transversal. En general no se recomienda la técnica de Mayo para el cierre de estas hernias, ya que ocasiona demasiada tensión en el cierre, sobre todo en las porciones altas de la línea alba debido a las insecciones costales. Si bien no existe una medida estandarizada del anillo embrionario para indicar o descartar el uso de malla en defectos mayores de 1.5, se va a preferir la colocación de una malla de polipropileno ligero o de tejido abierto, debido a que pues ocasiona, y hay que fijarla con puntos de material no absorbible a una distancia no menor de unos 2 centímetros del borde del anillo. Siempre hay que asegurarse de que el saco no haya sido abierto. En caso contrario, tendrá que cerrarse antes de colocar la malla, pues para evitar el contacto de las asas intestinales con el polipropileno. Bueno, luego se fija la malla en el espacio preperitoneal con puntos de polipropileno, y luego se cierra los bordes del defecto con el mismo material con una sutura continua de acuerdo con los principios de un cierre primario de la aponeurosis, tomando el tejido a 1.5 centímetros de esta forma, pues la malla queda en el espacio preperitoneal cubierta por aponeurosis. Y luego pues se cierran el resto de estructuras de manera convencional.
Respecto a la técnica laparoscópica, es muy adecuada para esta vez, pues es muy adecuada para reparar defectos grandes que requieran malla para evitar la tensión. Otra ventaja de este método consiste en que permite visualizar toda la línea alba por dentro de la cavidad abdominal en busca de otros defectos que pudiesen pasar inadvertidos en la cirugía convencional, aunque para esto hay que disecar todo el ligamento falciforme. Sin embargo, los costos y pues la anestesia general son dos inconvenientes que pues merecen ser tomados en cuenta. Bueno, el tratamiento de la hernia de Spiegel siempre es quirúrgico, excepto en los casos que la cirugía pues se indica por patología concomitante y la hernia pues no está ocasionando un peligro de vida inminente. Pero en general las técnicas de reparación están sujetas a los principios de no tensión en la línea de sutura y pueden ser abiertas o laparoscópicas. Sin embargo, el orificio herniario en la mayoría de los casos es menor a 2 centímetros y puede efectuarse la reparación desde el punto de vista plástico mediante el empleo de los propios tejidos del paciente. Las técnicas que se usan con mayor frecuencia son las de Rivers. La reparación laparoscópica también tiene la ventaja de confirmar el diagnóstico en casos dudosos y pues también efectuar una reparación correcta con la técnica intraperitoneal abierta convencional, pues por hernias ventrales. Bueno, respecto a las hernias lumbares, los pacientes que van a ser sometidos a cirugía o a una intervención quirúrgica deben tener las siguientes condiciones. Pueden ser pacientes con hernias grandes con defectos de más de 15 centímetros de diámetro que dificulten la realización laparoscópica. También pacientes con recidiva de un intento previo por la vía laparoscópica. Además también pacientes con hernias que involucren parálisis muscular, ya sean traumáticas, incisionales por cirugía urológica, espontáneas, neuropáticas, entre otras. Ya que pues estos pacientes necesitan, además de la colocación de la prótesis con tensión moderada, un procedimiento de picatura músculo-aponeurótica que corrija al mismo tiempo el defecto estético de los músculos abombados. Y por último, pues encontramos que también el paciente que rechace, pues si el paciente ya se niega a someterse a un procedimiento laparoscópico. Aquí encontraremos tipos de abordaje quirúrgico ya descritos y otras técnicas como es la técnica de sándwich, que es la realización de la técnica de Rivers por vía anterior sobre la condición de otra malla supraponeurótica que tiene el objetivo de reforzar pues más esta zona de difícil control. Entre otras encontramos también lo que es la intraperitoneal abierta y la de acceso anterior, la de Rivers por acceso anterior y la de Rivers simple. Como podemos observar aquí en las imágenes los diferentes procedimientos que se realizan en este tipo de hernias.